Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, apreciados televidentes, radioescuchas que nos observan y nos oyen a través de la emisora Fe y Armonía, que está ubicada en Colombia y que se transmite a través del internet a varios países del mundo, a varios lugares. Y usted puede verlo desde la comodidad de su casa. Lo puede escuchar tal vez andando por la calle o yendo en el carro, etc. Nos agrada mucho poderles encontrar otra vez. Estuvimos haciendo un break, un pequeño descanso que no fue realmente un descanso. Simplemente este servidor estaba de viaje por las tierras de México en una campaña, con un equipo de misioneros. Estuvimos por allá y fue una gran bendición estar por allá en Chetumal, México. Allá no solamente tuvimos la oportunidad de conocer nuevos hermanos de la iglesia y compartir con ellos, predicar, también tuvimos la oportunidad de ayudar en la construcción de 2 templos que quedaron ya listos para ser habitados, para ser usados como lugares de culto. Fue una experiencia muy emocionante la de Chetumal, México. Durante las predicaciones, muchas personas escucharon la palabra y por la gracia de Dios, 21 personas este sábado que pasó entregaron sus vidas a través del bautismo. Fue realmente una ceremonia muy emocionante, llena de mucho colorido, con lágrimas, alegrías, personas que por tiempo estaban en el valle de la decisión y que dieron su paso para entregar su vida por completo al Señor Jesús. Así que apenas ayer regresamos de la ciudad de Chetumal y ya hoy estamos aquí de nuevo, como se los había prometido, y vamos a continuar nosotros también con el estudio del libro del Apocalipsis. Quiero recordarles que visiten mi página web, frankforestbible.com. Allí ustedes van a encontrar no solamente los enlaces para las predicaciones que tuvimos en Chetumal, México, también van a encontrar allí otro tipo de información, estudios bíblicos, las doctrinas de la iglesia cuando las quiera revisar, y va a tener la oportunidad también de escribirme algún correo electrónico si tiene alguna pregunta de algún texto difícil de la Biblia, se lo podemos ayudar a resolver. Recuerden, hermanos, amigos, que el propósito de este programa es uno solo, así como el programa se titula Volvamos a la Palabra. El propósito es que usted sea motivado a estudiar la Biblia por su propia cuenta. El propósito es que cada uno de nosotros, en el día a día, en medio de todas las actividades que tenemos, de todas las situaciones conflictivas, de todas las situaciones problemáticas, de los encuentros con personas aquí y allá, en el día a día de nuestro trabajo, de las actividades sociales que tenemos que hacer. Tal vez si tú eres un adolescente, un joven y me vas a escuchar o me estás escuchando, en medio de las actividades con tus amigos, con otros compañeros de clase, o si usted es una ama de casa en medio de sus quehaceres del día en el hogar, limpiando, lavando, tal vez fregando o limpiando la loza, como dicen otros, lavando los trastes, como dicen otros.
En medio de todas esas actividades que tenemos, que nos ocupan tiempo, que nos ocupan espacio, que requieren nuestra atención, el ayudar a nuestros hijos, el apoyarlos en los trabajos escolares, el estar concentrados en un trabajo especial. En medio de todas esas actividades, antes necesitamos nosotros dedicarle un espacio de tiempo a la palabra de Dios. No olvidemos que en la Biblia está escrito, hermanos, que Jesús va a regresar por segunda vez. Y cuando eso suceda, todo tipo de actividad va a terminar. Así que necesitamos nosotros eh, encauzarnos en la dirección correcta. Y si hemos sido negligentes en el estudio de la palabra, si hemos sido tal vez flojos en acudir a la Biblia cada día para leerla, estudiarla, si nos da así como que, no quiero, desánimo, o estás de repente un poco decaído durante el día, tuviste algún problema, no olvides, cuando Jesús venga, todo va a terminar, todo se va a acabar. Y lo que realmente importa, lo que realmente interesa es tu salvación. La salvación solo la encontramos en la palabra. Así que te invito también a que me sigas en mis redes sociales de Facebook, Instagram, Frank Flores Bible, y que puedas observar también mis minutos diarios. He estado también con un break, he dado una especie de tiempo a los minutos por el hecho de estar allá en México y estar tan ocupado haciendo visitación y dando estudios y orando y predicando y trabajando en la construcción de iglesia, que realmente no tuve tiempo para el minuto de cada día. Era un poco complicado, pero eso ya pronto se va a reinstalar. A partir de mañana, si Dios quiere, ya volvemos con nuestro minuto misionero. Y bien, sin más, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para que nos ilumine, nos ayude de nuevo, como siempre lo hace, porque Dios es fiel en el estudio de su palabra. Y decimos, Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de reencontrarnos en este programa. Muchas gracias por aquellos que están escuchando ahora, gracias por los que van a escucharlo después. Y Señor, sea como sea, el propósito de este programa es solamente alcanzar el corazón de mis amigos, hermanos que escuchan, para que se sientan motivados a estudiar la palabra. La palabra es bastante amplia, son 66 libros. Cada libro es diferente, algunos tienen más capítulos que otros, algunos tienen más versículos que otros. Las historias todas son distintas. Cada profeta habla de una manera particular. Cada escritor escribió lo que tú le inspiraste en sus propias palabras. Y algunas veces no es fácil entender. Pero tú has prometido el Espíritu Santo para que Él nos enseñe la verdad, Él nos guíe a la verdad. Así que, Padre, en esta noche te pedimos que tú nos ilumines, nos guíes, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente. Y al abrir la palabra, al estudiar la palabra en esta noche, al mirar los pensamientos que tú permitiste que se pusiesen allí, queremos sabiduría de lo alto, porque lo has prometido, que todo aquel que pide sabiduría, tú se la darás sin reproche. Y agradecemos que tú contestes esta oración, Señor, pidiéndote por aquellos que van a estar en línea, y si alguno tiene alguna petición muy especial, tú también le puedas escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar allí. Quiero recordarles también a aquellos amigos que nos están escuchando, observando, que pueden hacer sus peticiones de oración. Si usted tiene alguna petición especial, si usted quiere enviar algún saludo, use el chat, use el medio provisto para que pueda saludarnos. Díganos desde dónde nos escucha. Y también, si tiene alguna petición de oración, colóquele allí, que al final del programa estaremos orando por sus peticiones. Recuerden que este programa está pautado para ser de 1 hora, y al final del programa tratamos de dar unos minutos antes para que usted pueda manifestar, o usted lo puede manifestar durante el programa y podamos hacer esa oración.
No es que la oración que se haga al final del programa es la que Dios va a escuchar. Dios escucha toda oración. Él escucha toda oración. Sin embargo, cuando nos unimos como iglesia a través de este medio, esto es una iglesia, a través de este medio nos unimos como iglesia y oramos por sus peticiones, las peticiones de otros, somos como un grupo. El Señor Jesús dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Allí tenemos la primera petición. Gracias, Gaspar Pay. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por esa petición. Así como Gaspar, desde Chetumal, en México, nos está escuchando y está haciendo su petición, cualquiera. Así que vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia para comenzar con el estudio de esta noche. Para hacerles un resumen breve de lo que hemos estado viendo hasta ahora, recuerden, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, ya pasamos por el capítulo 1 en el cual vimos la introducción. Allí pusimos énfasis en que la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen en el capítulo 1. Y Apocalipsis, la palabra apocalipto en griego significa revelación. No es un libro misterioso ni oculto, al contrario, es un libro abierto. Es un libro que reta la imaginación y reta la inteligencia. Es importante estudiarlo porque allí está declarada la voluntad de Dios para el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy dedicados. Estamos viviendo tiempos que merecen que nosotros prestemos atención a lo que está sucediendo. Así que, mis queridos, vamos a ir con calma y ya vamos a entrar en materia con el libro del Apocalipsis. También dijimos que en el capítulo 1, estoy mirando mi Biblia, por eso ustedes me ven mirando hacia abajo, la tengo acá, ¿verdad? O sea, el Apocalipsis, aquí está, se los muestro. Estoy mirando la Biblia para recordar que otras cosas hemos hablado cuando hablamos acerca del Apocalipsis. También vimos que hay un mensaje allí que el Apocalipsis, Jesús le ordenó a Juan que escribiera en un libro todo lo que veía, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, y le ordenó a Juan que las enviara a las 7 iglesias que en ese momento existían en el Asia Menor. Dijimos, muy importante, que en los tiempos de Juan, el apóstol, ya Juan cuando escribe el Apocalipsis es un anciano. Él conoció a Jesús cuando era un muchacho y ahora ya tiene 90 años, 92 años. Así que Jesús le pide que le envíe a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dijimos que en el Asia Menor, en aquel entonces, había otras iglesias, pero que Jesús tenía la intención de darnos un mensaje a las personas que vivimos en el tiempo del fin, que somos nosotros, a través del mensaje de las 7 iglesias. Y lo otro que dijimos acerca de las 7 iglesias es que en el Asia Menor, cuando uno mira en un mapa la ubicación de las 7 iglesias, ellas forman una especie de candelero como el que existía en el santuario. Y en el capítulo 1, cuando Jesús le habla a Juan con voz como de trompeta y él se voltea, él mira y lo primero que él mira es 7 candeleros de oro. Y precisamente las 7 iglesias hacen la forma de un candelero en el mapa. Dijimos también, estoy haciendo un repaso, que el candelero era un mueble que existía en el santuario. En el santuario terrenal, cuando Dios le ordenó a Moisés hacer un santuario, en el atrio estaba el altar de los sacrificios. Luego, en el lugar santo, allí estaba la mesa con los panes de la proposición. Allí estaba el altar del incienso y allí estaba también el candelero de oro. Ese candelero es precisamente lo que está viendo Juan en el capítulo 1. Dijimos que por el hecho de Juan estar mirando el candelero en el capítulo 1 del Apocalipsis, quiere decir
que el Apocalipsis está dado en el contexto del santuario. Así que nosotros, cuando estudiamos este libro, necesitamos conocer el santuario. Así que para poder conocer el santuario, necesitamos irnos al Antiguo Testamento desde el momento en que Dios le ordenó a Israel hacer un santuario. Y noten ustedes todo lo interesante de esto, porque antes que Dios ordenara a Moisés hacer un santuario en el desierto, Éxodo 25:8, hacerme han un santuario, habitaré en medio de ellos. Antes de que él ordenara hacer un santuario, ya los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José, Adán, Eva, Caín, Abel, ya ellos sabían acerca de los sacrificios, porque Caín y Abel, precisamente, ambos llevaron ofrendas ante Dios y Dios aceptó la ofrenda de Abel más no la de Caín, y por envidia, por celos, por ira, Caín mató a su hermano. Y cuando presentaron la ofrenda, porque la Biblia dice que Abel llevó de su grosura, de lo mejor de su rebaño, una ofrenda a Jehová, por supuesto que la montó en un altar. Ahora, ¿quién le enseñó a Abel eso? Pues sus padres. ¿Y quién se los enseñó a Adán y a Eva? Bueno, cuando ellos pecaron, Génesis capítulo 3, la Biblia dice que ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, porque después de haber desobedecido la orden de no comer del árbol, del fruto prohibido, se sintieron que estaban desnudos. Entonces quisieron cubrir su desnudez a su propia manera, con hojas de higuera. Entonces Dios descendió al Edén, al huerto, y habló con ellos. Y después de haber hablado con ellos, la Biblia dice que el Señor les hizo túnicas de pieles. ¿De dónde sacó el Señor túnicas? ¿De dónde sacó la piel para hacer las túnicas? Pues definitivamente Dios le enseñó a Adán y a Eva, antes de salir del Edén, acerca del sacrificio del Cordero para que sus pecados fuesen perdonados. Entonces Adán y Eva continuaron con los sacrificios, continuaron con la costumbre de los sacrificios, y así se fue perpetuando de generación en generación hasta que ya Dios, en Éxodo, cuando Israel sale de Egipto, les pide que hagan un santuario, y entonces aquellas cosas que son o que eran como una figura, ahora se hacen una serie de, un estilo de cosas permanentes, objetos estables. Ahora tenían un lugar, porque Abraham, él era un peregrino y él viajaba por toda Canaán, porque Dios le pidió a él que dejara Babilonia, recuerdan, Génesis capítulo 12. Y él salió de Babilonia y andando en Canaán, él construía altares e invocaba el nombre de Jehová. Así que podríamos decir nosotros que en el altar estaban ligados, unidos, el sacrificio y el altar del incienso, porque a la vez que él sacrificaba al animal, también invocaba el nombre de Dios. Así que Dios simplemente hizo eso literal, le dio un espacio, le dio un lugar en el desierto, y entonces en el atrio él puso el altar de sacrificios, y en el lugar santo allí puso los otros muebles. Y vamos a leer eso está en Hebreos, en el capítulo 9, vamos a leerlo allí. Allí dice, desde el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que Pablo en Hebreos lo explica con toda claridad. Luego dice el versículo 3, tras el segundo velo, quiere decir que había un primer velo. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es la Biblia? La Biblia no dice que había un primer velo.
Pero en el versículo 3 dice, tras el segundo velo, y por supuesto, cuando uno lee la palabra segundo, quiere decir que había uno primero. Quiere decir que el lugar santo también tenía una cortina o velo que separaba los muebles de la vista de aquellos que estaban fuera del santuario. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Así que teníamos un lugar santo donde estaba la mesa, el candelabro y el altar de incienso. Y atrás del de la cortina estaba entonces, atrás de la cortina del segundo departamento o del segundo velo, detrás de ese segundo velo dice, estaba el lugar santísimo. Entonces, lugar santo, lugar santísimo. Cuando vemos eso, enseguida nos llama la atención que uno sea más santo que el otro. ¿Y por qué? Porque es santo y santísimo. Porque le está dando énfasis al segundo departamento. Y luego dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, sobre la tapa, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o sea que la tapa del arca donde estaba el maná, la vara de Aarón y los 10 mandamientos, la tapa se llama propiciatorio. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y luego dice Pablo, sigue diciendo, fíjense todo lo que él dice acerca del santuario. Y así dispuestas estas cosas, estoy en el versículo 6 del capítulo 9 de Hebreos. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, en el lugar santo, porque eso es lo que acabamos de leer, entran los sacerdotes continuamente. Ahora nos está diciendo que el culto que se hacía en el santuario terrenal era continuo, no era esporádico, no era un día sí, un día no, era continuo. Por eso en la Biblia se utiliza la palabra continuo para referirse a todo lo que se hacía en el santuario. Y dice, así dispuestas estas cosas, versículo 6, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Noten ustedes qué diferencia. Antiguamente, cuando Dios mandó a hacer el santuario, los sacerdotes entraban al santuario de continuo y todos los días cumplían los oficios del culto. Acuérdate que estamos leyendo Apocalipsis. Estamos leyendo Apocalipsis, el capítulo 1, y estamos haciendo un resumen y nos hemos encontrado con el candelabro. Porque cuando Juan escucha la voz como de trompeta y se voltea, él ve un candelabro de oro. Y dijimos que ese candelabro hace referencia o alusión al santuario. Y hablamos acerca del santuario que Dios le ordenó a los israelitas construir un santuario en el desierto. Pero dijimos que antes que Dios le pidiera a Israel o a Moisés que construyera un santuario en el desierto, ya los patriarcas sabían de la existencia del altar de sacrificios, porque ellos sacrificaban animales y ya oraban, ya invocaban el nombre de Dios. Así que ya sabían que ese humo era como un incienso. Y la Biblia dice, la Biblia está explicándonos lo que era el santuario terrenal que Dios mandó a construir. Y ahora nos está diciendo que el sacerdote entraba en el santuario de continuo y ofrecía de continuo el culto. Eso quiere decir, hermanos, amigos, que el culto debe ser ininterrumpido.
Lamentablemente, nosotros hemos llegado a pensar, por el hecho de que estamos encerrados en una cultura que es un poquito estrecha en lo que refiere a los pensamientos que tienen que ver con Dios, el asunto de la religión. Algunas personas se han vuelto religiosas con respecto a su creencia en Dios. Y eso les ha hecho daño, al punto que solamente se acuerdan de Dios cuando van al templo. Han hecho del templo el centro de la vida religiosa, de su vida religiosa personal. Han hecho el templo el centro de su vida religiosa personal, de tal forma que hay gente hoy día, muchos, miles, millones, que solamente oran cuando van al templo. Porque el templo es el lugar del culto. Pero la Biblia dice que los sacerdotes entraban al templo de continuo. Quiere decir que esos muebles que estaban allí, a los cuales se llama continuo, ellos nunca paraban de hacer su oficio. Tú me vas a decir, ¿cómo así que los muebles nunca paraban de hacer su oficio? Bueno, permíteme explicarme. El altar de sacrificios nunca dejaba de tener sacrificios. Todos los días el sacerdote montaba un animal en la mañana y en la tarde por el pueblo. Así está escrito en la Biblia. Yo te invito a que leas el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Apocalipsis es el libro que encierra donde se encuentran todos los libros de la Biblia. Así que yo te invito a que lo leas. El altar de sacrificios siempre tenía sacrificios. Siempre había alguien que venía a confesar pecados y montaban un animal, lo quemaban, hacían holocausto. Siempre había sacrificio. Luego estaba la fuente de bronce antes de entrar al lugar santo, donde el sacerdote se lavaba las manos, porque por supuesto él tenía que estar limpio, y la fuente de bronce era el símbolo de la purificación. Interesante. Por ser la fuente de bronce el símbolo de la purificación, la fuente tenía dos partes. En la parte superior había una especie de taza honda de bronce a la cual le echaban agua, y en la parte inferior había otra taza grande de bronce a la cual también le echaban agua. En la parte superior el sacerdote se lavaba las manos y en la parte inferior se lavaba los pies. Noten ustedes cuán interesante es todo esto. Cuando Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos, voy a buscar ese texto y no quiero perder el hilo de lo que estamos hablando. Cuando Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos, Jesús fue a lavarle los pies primero a Pedro. A ver si lo encuentro por aquí. Eso debe estar en el libro de San Juan. A ver, déjenme, estoy buscando por aquí. Si no lo encuentro, se los voy a contar porque es necesario que aquí está. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. En San Juan capítulo 13 está la sección donde Jesús lava los pies a los discípulos. Hay personas que dicen, bueno, ¿de dónde salió esa costumbre de lavar los pies? Pues del santuario, de la fuente de bronce. Acuérdense que es que la Biblia es una sola cosa. La Biblia está encadenada. Antes de leer San Juan, voy a irme al libro de Génesis solo por un momento. Me voy a leer el libro de Génesis y voy a leer para ustedes lo que dice Génesis en el capítulo 15. Noten ustedes, esta es una visita de Dios hacia Abraham. Ya vamos para San Juan. Vamos a Génesis capítulo 15 primero. Y dice la Biblia, vamos al capítulo 18. Capítulo 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estoy leyendo este texto porque quiero que notemos que la Biblia
no se contradice, ella es una sola, de Génesis a Apocalipsis. Y cómo los elementos del santuario estaban antes de que el santuario fuese construido. Las prácticas que hacían los patriarcas estaban de acuerdo con las mismas prácticas que se hicieron en el santuario, porque ellos sabían del cordero, ellos sabían de la purificación, ellos sabían de todo eso. Versículo 2, y alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Qué interesante. Abraham ya sabía acerca de esto, de la purificación, y él le lavó los pies, o el siervo, porque en ese tiempo utilizaban siervos, le lavó los pies a los 3 visitantes, que por cierto, la Biblia los llama ángeles, pero también los llama Jehová, porque fue Dios mismo el que descendió en forma humana para hablar con su Hijo acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego en San Juan 13, Jesús tiene una conversación con Pedro. Y vamos a leerla, San Juan capítulo 13, y dice, antes de la fiesta de la Pascua es la fiesta que se instituyó cuando Israel estaba saliendo de Egipto. En esa fiesta se mató un cordero. Y Dios le pidió a los israelitas que rociaran la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta para evitar que el ángel destructor entrara a la casa y matase al primogénito. Antes de la fiesta de la Pascua, porque se estaba acercando la Pascua, y que esa es la otra cosa interesante de todo esto, porque Jesús murió exactamente el mismo día en que se celebró la Pascua cuando Israel salió de Egipto. Exactamente el mismo día 14 de Nisán entre las 2 tardes. Nisán es el nombre del mes en el cual los hebreos salieron de Egipto. Nisán o Abib también se le llama. Y dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Noten ustedes que no es como algunas personas creen, que Jesús, que la última cena fue solamente comer pan y jugo. No, ellos primero cenaron. ¿Qué cenaron? Bueno, cenaron lo que se cenaba en la Pascua. Cenaron hierbas amargas con panes sin levadura y carne de cordero que estaba sacrificada, porque el cordero representaba a Jesús, el Hijo de Dios, y él todavía no había muerto. Así que se comieron primero y después de comer la cena de la Pascua fue que sucedió esto. Dice, se levantó de la cena, versículo 4 de San Juan 13, se quitó su manto, ¿verdad? El manto que cubría a Jesús. Todos los judíos utilizaban una ropa talar, que era una ropa que estaba de hombros a talón, por encima de su ropa interior. Usaban esta ropa regular y encima de eso se ponían un manto. Y con el manto a veces se cubrían la cabeza. Y dice la Biblia, se quitó el manto y quedó entonces en su ropa completa. Y tomando una toalla, se la ciñó. Quiere decir que agarró una toalla y se la amarró en la cintura, se la ciñó, porque esa era la que iba a usar para secar. Y dice la Biblia, luego puso agua en un lebrillo, en una taza grande, en un pote, ponchera, como le quieran decir, dependiendo del país donde tú vivas. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar
los pies de los discípulos y a enjugarlos o secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Está lavándole los pies. Ahora, noten ustedes la conversación. Entonces él vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le preguntó. Y Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué era lo que Pedro no entendía? Bueno, el hecho de que Jesús, como hijo de Dios, sin pecado, le estuviese lavando los pies a sus discípulos, cuando ellos eran los que les tenían que lavar los pies a él. Pero realmente Jesús no necesitaba que se lavara los pies porque él no necesitaba purificación, porque él no tenía pecado. Así que levantarse él y lavar los pies de los discípulos era exactamente lo que se tenía que hacer, porque ni siquiera un siervo tenía que lavarle los pies a Jesús. Entonces dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Noten ustedes el juego de palabras de Cristo. Se lo está diciendo literalmente y también espiritualmente. Si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Porque el agua era el símbolo de la purificación. ¿Y cómo sabemos que el agua era el símbolo de la purificación? Antes de continuar leyendo aquí, vamos a saltar a San Juan capítulo 2. El Señor acaba de poner ese texto en mi cabeza. San Juan en el capítulo 2, y allí dice, versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Así se dan cuenta ahora que el agua era el símbolo de la purificación. Y eso desde los tiempos antiguos, de los tiempos de Abraham. Luego el santuario, luego la avenida. Toda la Biblia tiene el mismo lenguaje. Y seguimos con la conversación de Jesús y Pedro, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. Y entonces es donde Jesús les dice, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces ahora ustedes se dan cuenta el juego de palabras que está haciendo Jesús aquí. Él está hablando de la limpieza del corazón y él está diciendo el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. ¿Quién está limpio? Todo aquel que tiene un encuentro con Jesús y cuyos pecados han sido perdonados, ese está limpio. ¿Y qué necesitas tú para estar limpio? No necesitas bañarte, no necesitas lavarte los pies. Para estar limpio lo que necesitas es encontrarte con Jesús. Para estar limpio lo que necesitas es simplemente levantar tus ojos al cielo, levantar tu pensamiento al cielo, levantar tu mente al cielo, levantar un suspiro al cielo, exhalar. Cualquier cosa que tú hagas y que vaya dirigida a Dios y que le digas, Señor, escúchame, Señor, perdóname, Señor, límpiame, suficiente. El Señor te limpiará, el Señor te perdonará, ya estás limpio. Tú me dirás, pero ¿cómo así? ¿Y el bautismo? El bautismo es una demostración pública de la limpieza que el Señor ha hecho en ti. Después que el Señor te limpia, entonces tú lo demuestras en público, ya estoy limpio. Así que ahora volvemos al libro del Apocalipsis. Estábamos leyendo Hebreos en el capítulo 9 y ahora vamos a leer, vamos a terminar de leer Hebreos y después regresamos a Apocalipsis porque necesito leer esta parte, es muy importante. Y dice, versículo 7, capítulo 9 de Hebreos, versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, retomando el pensamiento acerca del culto, la continuidad del culto en el santuario y la falta
o la languidez o la sequedad de culto que existe en nuestros días, necesitamos nosotros comparar lo que antes era y lo que somos ahora. ¿Y por qué? Bueno, el libro del Apocalipsis está escrito, está inspirado en el espíritu de profecía, que el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis traerá entre el pueblo de Dios una reforma y un reavivamiento. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que aprendemos nosotros del Apocalipsis es que el Apocalipsis está conectado íntimamente a la obra del santuario. Y la Biblia me dice, cuando yo investigo, cuando yo empiezo a conectar los puntos, cuando empiezo a hacer los enlaces de los muebles del santuario con la obra que el sacerdote hacía, me encuentro con que el sacerdote todos los días entraba en el templo, cosa que no sucede ahora. Ahora nosotros tenemos horarios para el culto. Es preocupante. En algunas iglesias el culto se realiza 2 veces a la semana. En otras, 3 veces a la semana. En otras, 1 vez a la semana. Comparándolo con lo que sucedía en el santuario que Dios mandó a construir, a edificar, el sacerdote entraba en el templo de continuo. De continuo había sacrificios en el altar. Eso simplemente rememora, recuerda, trae a la mente, trae a la luz el sacrificio de Cristo. De continuo se estaba recordando el sacrificio de Jesús. De continuo el sacerdote entraba en el lugar santo y antes de entrar, de continuo él se lavaba las manos y los pies. De continuo él también entraba en el lugar santo y los panes que estaban encima de la mesa, que eran 12, para recordar las 12 tribus de Israel, ese pan que se colocaba sobre la mesa, que es el símbolo del pan de vida, y Jesús es el pan de vida. San Juan capítulo 6, allí dice, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que me sigue a mí no tendrá sed jamás. Ese pan se cambiaba, se renovaba, nunca se ponía viejo, siempre estaba fresco. Muy interesante. El pan representa la palabra y nunca se envejecía. Algunas personas que dicen ser cristianas tienen una Biblia en su casa, pero la Biblia se les llena de polvo porque no la abren. Se envejecen las hojas porque no las usan. Bien, volviendo con la idea, además de eso, en el santuario, en el lugar santo, además de la mesa con los panes que eran renovados, nunca se envejecían, nunca se ponían duros, siempre era pan fresco, al frente de la mesa estaba el candelabro y la luz del candelabro nunca se apagaba. ¿Qué mantenía la luz del candelabro encendida? El aceite. ¿Y qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Así que, muy interesante. La luz nunca se apagaba. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que la luz siempre tiene que brillar, brillar, brillar. Nosotros acostumbramos cantar ese corito, la pequeñita luz, la dejaré brillar. ¿Recuerdan? Eso es un corito, un himno que le enseñamos a nuestros niños. Y sin embargo, nosotros muchas veces no brillamos, no dejamos que la luz brille. Un hecho interesante acerca del candelabro es que cuando Dios le dijo a Moisés que construyese el candelabro, le pidió que en la parte de atrás de la vela, de la mecha, de donde se prende la luz, que le pusiera allí una especie de cubierta para que la luz no alumbrara hacia atrás, sino solamente hacia adelante. Y al frente del candelabro, lo único que había era la mesa con los panes. Así que
Tú solamente vas a alumbrar hacia adelante, pero la única forma en que tú puedes alumbrar es si tienes aceite. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la luz brille y la luz brilla para alumbrar la palabra. Interesante. El santuario es el lugar donde el cristiano crece. Pero no olvidemos la idea, porque estamos hablando del culto y de que el sacerdote hacía culto de continuo. Al lado izquierdo del altar, del candelabro, a la derecha de la mesa, en todo el centro, antes de pasar al segundo departamento, allí había otro mueble pequeño, como de medio metro de alto. No sé cuántas pulgadas era eso, pero allí estaba. Y allí el Señor mandó a hacer un incienso especial y ese incienso llenaba todo el santuario de un olor fragante. Eso simboliza la oración. Entonces, mi querido, mira tú, nosotros estamos acostumbrados a orar, a estudiar la palabra y a cantar cuando vamos al culto, pero el sacerdote nunca paraba de hacer culto. Tú me vas a decir, pero es que ese es el sacerdote, ese es el pastor, ese es el líder de la iglesia, el que está encargado de dirigir las cosas. Eso podría sonar muy interesante, pero, yo te voy a buscar un texto aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? El apóstol Pedro dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Quiere decir, mi querido hermano, yo me sé el texto de memoria, solamente que ahora mismo no lo encuentro, pero ese es el texto. De todos modos, lo vamos a encontrar y se lo vamos a decir. Nosotros en esta época somos los sacerdotes. Somos real sacerdocio. Entonces, como real sacerdocio, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer un culto real, un culto a diario. Déjame leerte lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. En el capítulo 12, espérate un momento, ya te voy a leer el texto, donde dice el apóstol Pablo en Hebreos, el apóstol Pablo dice que nosotros necesitamos hacer un culto racional a Dios. Y ese culto racional tenemos que hacerlo nosotros a diario. No puede ser que nosotros, como sacerdotes, vayamos a hacer un culto diferente. Bueno, tampoco encontré el texto, pero yo me lo conozco. Allí dice que nosotros necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que entonces, hermanos, siendo que nosotros necesitamos hacer eso también, como somos sacerdotes de Dios, es necesario, y ahí les voy a buscar ese texto, espérense un segundo, no los voy a dejar en veremos, yo tengo aquí la forma de conseguir ese texto. Ok. Lo que pasa es que me equivoqué del libro, porque es en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Pero ahí está, capítulo 12. Gracias por ese texto, 1 de Pedro 2:9. Ahí está, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que como sacerdotes, nosotros necesitamos
hacer culto a diario. A diario nosotros debemos dar un paseo por el santuario. El santuario no es que vamos a edificar un santuario en la casa. Cada mueble del santuario terrenal tenía un símbolo o era un símbolo que representaba una realidad espiritual del día de hoy. Hoy no vamos al templo todos los días. De hecho, hay gente que no va al templo por semanas, meses, años. Y todavía quieren ser llamados cristianos. Hay personas que van al templo cada semana, pero eso no implica que esas personas que van al templo cada semana realicen un culto a diario. Y el llamado es para que nosotros a diario adoremos, a diario estudiemos, a diario tengamos himnos en nuestro corazón, a diario seamos purificados, santificados. Ahora nosotros no necesitamos ya más sacrificar un cordero, porque Jesús se presentó una sola vez, dice Hebreos, por nosotros, y una sola vez se derramó su sangre por nosotros para perdón de pecados. Y ya con esa sola vez es suficiente. Así que, hermanos, necesitamos regresar a ese culto continuo. Y para regresar a ese culto continuo necesitamos entender que no se trata de la asistencia al templo. Algunos dicen a la iglesia, pero es una expresión incorrecta, porque iglesia es el grupo de creyentes, templo es el edificio donde nos reunimos, o la casa o el lugar físico, como sea un garaje, sea una casa, sea un cuarto, sea un templo de verdad. Necesitamos regresar a la continuidad, porque nosotros, como dice Primera de Pedro 2:9, nosotros somos esos sacerdotes. Y somos nosotros los que administramos el culto. El Espíritu Santo viene a nosotros en ese momento. Miren todo lo que hemos sacado solamente de Apocalipsis. Estamos haciendo un resumen porque realmente nosotros estamos estudiando ya el capítulo 2 en la iglesia de Éfeso. Pero es muy importante que sepamos todo esto porque cuando regresemos a Éfeso el próximo lunes, cuando volvamos al mensaje de Éfeso, nos vamos a dar cuenta cómo ellos llegaron a ser la iglesia que fueron. Por ahora, mis queridos, el llamado para ti es a volver a la palabra. El llamado para ti en esta hora es que regresemos nosotros al culto diario, continuo, imparable. No el culto esporádico, emocional, cuando yo quiero, cuando me provoca. No, esto tiene que ser a diario, no importando cómo tú te sientas. Porque nosotros generalmente basamos nuestra religión en nuestros sentimientos. Pero los sentimientos no tienen nada que ver con la fe. Los sentimientos hay que ponerlos a un lado. Y aunque estés molesto, feliz, deprimido, triste, contento, alegre, como sea que tú te sientas, no importa. Necesitas hacer el culto continuo, de continuo, de continuo. Vamos a orar, ya faltan 5 minutos para que concluya nuestro programa esta noche. Me alegra mucho haberlos tenido allí. Así que tenemos por acá a Gaspar Pey Rodríguez, que nos está saludando desde Chetumal. Un gran saludo para ti, un abrazo. Está orando porque quiere que hagamos oración por su familia, especialmente por su hijo Edson. Vamos a orar por Edson, vamos a orar por tu familia, Gaspar. También Sarita Alfonso, ella está viajando hacia la frontera de México con Estados Unidos, va con su esposo y sus 2 niñas. Está próxima en llegar al río Bravo y pide oración para que Dios los proteja. Vamos a orar también por Sarita Alfonso. Si hay alguien más que requiere, necesita, tiene alguna petición de oración especial, podemos hacerla. Y si no, Dios sabe lo que hay en tu corazón y Él va a responder, Él te va a atender tu oración sin duda alguna. Muchos saludos a todos aquellos que nos han estado mirando y escuchando.
Y entonces vamos a elevar una oración a Dios para dar gracias por su palabra y para agradecer también la forma en la que nos podemos acercar a Él todavía en libertad y con confianza, porque Dios, hermanos, es fiel y Él siempre, siempre va a contestar tu oración. Él es fiel. Ten fe. Padre, muchas gracias te damos por este estudio que hemos tenido esta noche. Gracias por tu palabra, por las conclusiones a las que llegamos, los versículos que hemos leído, la manera tan impresionante como tu palabra, Señor, está enlazada desde Génesis hasta Apocalipsis con los temas, los elementos, con cada tema, con cada sección, con cada experiencia espiritual. Gaspar ha pedido oración por su familia, especialmente por su hijo Edson. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas interviniendo. Ya tú conoces su corazón, ya tú has respondido a esta oración. Ahora te pedimos, Dios, que tú le des a Gaspar, a su familia, a Edson, la paciencia necesaria para que ellos puedan esperar tu respuesta. Él la va a mirar y después Él te va a glorificar dando testimonio de esto. Asimismo, Señor, te pedimos por Sarita Alfonso. Ella está viajando, Señor, y está pidiendo oración para que tú puedas intervenir. Tú conoces los motivos de su viaje, Padre. Ayúdala, atiéndela, asístela conforme a tu voluntad. Y por aquellos, Señor, que tienen sus peticiones en su corazón, incluyendo a este servidor, e incluyendo a todos los que dirigen el programa, bendice la Radio Fe y Armonía, bendice esta transmisión, que tengamos señal, que los que escuchan puedan tener señal y que juntos podamos estudiar tu palabra sin ningún problema, hasta el día que ya no sea más tu voluntad, Señor, y podamos entonces saber que tú estás encaminándonos por otra vía. Nos ponemos en tus manos esta noche, danos una noche feliz, danos un buen descanso y pedimos el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por ser tan fiel, tan maravilloso con nosotros. Te alabamos y hacemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos el lunes 8, hora de Colombia, 9, hora este de Estados Unidos. Bendiciones. Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.